Bienvenidos nuevamente. Es un gusto volver a verlos. Antes de comenzar con nuestra clase, es necesario que recordemos algunos puntos importantes que ya aprendimos en clases pasadas. Si recordamos la clase de los sacramentos, sabrás que Eucaristía es el tercer sacramento de iniciación cristiana, que este fue instituido por Cristo y se encuentra bajo las especies de pan y vino, las cuales van a contener nuestro alimento espiritual. También el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son las partes en las que se divide la Biblia. La primera habla de todos los acontecimientos antes del nacimiento de Cristo y la segunda de todos aquellos que ocurrieron después de su nacimiento. Ahora sí, podemos continuar con nuestra clase una vez memorizado lo que es el sacramento y lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. El día de hoy hablaremos sobre la Eucaristía en el Antiguo y Nuevo Testamento. Como aprendimos, la Biblia se compone de las dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cada una parte de un acontecimiento importante, el nacimiento de Cristo. Y si bien el sacramento de la Eucaristía fue instituido por el mismo Jesús, aún así, antes de su nacimiento, Dios ya nos daba algunas luces sobre este gran acontecimiento. Vamos a verlas. 4 de los 46 libros del Antiguo Testamento hablan específicamente sobre el sacramento de la Eucaristía. Estos son el libro del Génesis, el Éxodo, libro de Proverbios y Zacarías. En el libro del Génesis, en el capítulo 14, versículo 18, encontramos la primera prefiguración de la Eucaristía, que es el sacrificio de Melquisedec, el cual era un sacerdote y ofreció como sacrificio pan y vino por la victoria del patriarca Abraham. En el mismo libro, pero en el capítulo 22, versículo 10, nos habla sobre el relato del sacrificio de Isaac, el cual fue una prueba para Abraham, ya que Dios le pide ofrecer a su único hijo, Isaac, en sacrificio. Al hacerlo, un ángel bajó antes de que muriera Isaac para detenerlo y darle un cordero en su lugar. De este modo, Abraham probó que Dios era lo más importante para él. El tercer relato que nos habla sobre la Eucaristía está en el libro de Éxodo capítulo 12, el cual nos relata sobre el Cordero Pascual, que fue la última plaga de Egipto, donde Dios le dijo al pueblo de Israel que ofreciera un cordero en sacrificio y con su sangre marcara los marcos de las puertas y ventanas para que esta plaga no entrara a sus hogares y no les hiciera nada. De este modo, los únicos afectados sería el faraón y todos los egipcios y los dejaría en libertad. También en el libro de Éxodo encontramos el relato del maná, específicamente en el capítulo 16. En este relato, Dios alimenta al pueblo de Israel una vez que se quedó sin alimento durante su peregrinar a la tierra prometida por el desierto, y específicamente Dios les envía pan bajado del cielo. La primera profecía acerca de la institución de la Eucaristía está en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 1. Aquí, el rey Salomón ofrece un gran banquete para sus criados y los invita a comer y beber vino que preparó para ellos. La segunda profecía está en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 17. Este profeta
habla sobre el trigo de los elegidos y del vino que purifica. Ya que conocimos los aspectos más importantes que hablan sobre la Eucaristía en el Antiguo Testamento, podremos entender con mayor importancia todos aquellos que hablan en el Nuevo Testamento. Vamos a descubrir cuáles son. Si bien todo el Nuevo Testamento tiene pasajes importantes sobre la institución de la Eucaristía, en los 4 primeros libros, que son los Evangelios, podremos descubrir la gran relevancia de este sacramento. El primer aspecto es una profecía, la cual encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 32. Este acontecimiento sucedió en Cafarnaúm justo después de la multiplicación de los panes, y aquí Jesús le dice a sus discípulos que Él es el pan de vida, y el pan que nos dará va a ser su propia carne. A pesar de que todos los discípulos estaban confundidos, Jesús decidió añadir algo más a esta profecía, que fue un mandato. Y en el versículo 54 del mismo capítulo, Jesús establece que el que come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna y le resucitará el día final. En los 4 evangelios podemos ver la institución del sacramento, la cual ocurrió durante la última cena, cuando Jesús dijo a sus discípulos: «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Y al terminar la cena, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: «Tomen y beban todos de él, porque esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Y terminó diciendo: «Hagan esto en conmemoración mía». De este modo podemos ver que el sacramento de la Eucaristía tiene 2 procesos importantes en el Antiguo Testamento, las cuales son las prefiguraciones, es decir, la representación anticipada del sacramento, y las profecías, donde Dios le permitió a los profetas conocer la inspiración de los acontecimientos futuros. Y por otro lado, el Nuevo Testamento, el cual el sacramento nos habla de su profecía, de su mandato y de su institución como tal. Por eso podemos llegar a la siguiente conclusión: Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla de forma verdadera, real y substancialmente presente. Podemos encontrar 2 signos. Primero, el signo externo, que es la materia y forma, o sea, el pan y vino, y que confiere la gracia y fue instituido por Jesucristo. Es por esto que lo llamamos sacramento por excelencia. Recordamos que Jesús nos dejó el mandato de celebrar aquel acontecimiento en memoria de él. Podemos suponer que la celebración de la Eucaristía ya se realizaba incluso después de la muerte de Jesús, su resurrección y ascensión al cielo. Y en aquella época, este sacramento se celebraba por medio de lecturas del Antiguo Testamento y la fracción del pan, es decir, repetir lo que Jesús hacía continuamente con sus discípulos. Más adelante y poco a poco, a esta celebración se le fueron añadiendo nuevas lecturas y oraciones, pero fue hasta el año de 1570 cuando el Papa Pío V determinó el rito de la Misa Universal, el cual se utilizó hasta el Concilio Vaticano II.
Sin embargo, existen muchos nombres de los cuales podemos utilizar para llamar a este sacramento. Vamos a descubrir cuáles son. El primero de ellos, que es el nombre más antiguo y correcto, es Eucaristía, que significa acción de gracias. Al ser instituido en la última cena justo antes de comenzar la pasión, podemos llamarlo banquete del Señor. Si recordamos el rito que utilizó Jesús cuando bendecía y distribuía el pan, sobre todo en la última cena, y que también los discípulos de Emaús, después de la resurrección de Cristo, lo reconocieron por este acto, podemos llamarlo fracción del pan. Este nombre también se lo dieron los primeros cristianos a sus asambleas. Como celebramos la reunión con muchos fieles, podemos decir que estamos en una asamblea eucarística. Y como actualizamos en cada celebración el sacrificio de Cristo, podemos llamarlo Santo Sacrificio. De igual forma, recordamos la pasión, muerte y resurrección de Cristo, por lo cual es un memorial. Al estar unidos íntimamente con Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, lo llamamos comunión. Y como fue una enseñanza que partió de Cristo, después a sus apóstoles y seguido a los discípulos, es la didache. Significa enseñanza. El nombre con el cual lo conocemos desde tiempos muy remotos es misa. Esto es porque posee un sentido de misión, que es llevar a los demás lo que hemos recibido de Dios en el sacramento una vez que salimos del templo. Ahora ya estás más empapado sobre la relación que tiene la Eucaristía con el Antiguo y Nuevo Testamento y podemos determinar una cosa, que Dios desde el principio ya tenía en su pensamiento enviarnos un sacramento destinado para nuestra salvación, al igual que enviar junto con él a su Hijo único. La tarea de esta semana que tendrás que entregar a tu catequista el día viernes será buscar, escribir en tu libreta y memorizar la oración del alma de Cristo. Y no lo olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas ver cuantas veces quieras este y todos los temas anteriores para que tengas tu repaso para tu examen. Nos vemos el próximo sábado y no lo olvides, mañana es domingo y esperamos a tus papás y padrinos en la misa. ¡Hasta luego!